Aleluya. A su nombre, al nombre de Cristo, le damos la gracia a Dios por habernos permitido estar aquí en esta noche, en la casa de Él, junto al pastor Enjuber y su familia. Dios bendiga a mi esposa. Dios bendiga a mi esposa. Aleluya. Vamos a estar leyendo rapidito el libro de Mateo capítulo 14 verso 25. Quiero en esta noche predicar una palabra que será de gran bendición para cada uno de nosotros. Aleluya. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella dice de la siguiente manera: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Padre, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Padre, mira que estamos aquí en esta noche, Señor, creyendo que eres tú quien lo hace, Espíritu Santo de Dios, creyendo que eres tú quien te manifiesta, Espíritu Santo. Aunque las almas estén lejos, Espíritu Santo de Dios, yo oro para que tú lo toques, Señor. Yo oro para que tú trates con ellos en el silencio de la noche, a las 3 de la madrugada, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. A su nombre, al nombre de Cristo. Vamos a estar predicando bajo el tema: una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. Ya muchos de nosotros, de los que estamos acá, conocemos qué es la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, estuve leyendo un pasaje bíblico, la cual dice de la siguiente manera: dice que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Cuando estaba en el trabajo, leí ese texto bíblico, y ese texto bíblico me llamó mucho mi atención. Cuando yo leí esto, me senté y empecé a meditar, y las primeras 2 personas que yo meditaba era, primero, número 1, en Abraham, que era un hombre de fe. Número 2, que era la mujer sirofenicia de nación, que le pusieron por nombre la mujer cananea. Pero más que hablarle de eso, primeramente quiero hablarle de Abraham. Abraham fue un hombre que dice la Biblia que caminó y andó bajo la voluntad de Dios. La Biblia dice que cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu casa y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré, y allí haré contigo una gran nación. Cuando yo leí esto, me di cuenta que Dios estaba hablando con Abraham, pero Abraham todavía no sabía quién era quien estaba hablando con él. Dios comienza a hablar con Abraham, Dios establece una conversación con Abraham, pero Abraham todavía no sabía quién era quien le estaba hablando, porque la Biblia dice que los padres de Abraham vivían en Harán, y dice la Biblia, y según los escritores, los padres de Abraham vivían de la idolatría.
Es decir, no había forma ni manera de Abraham conocer a Dios. Y lo que captó mi atención, y es que cuando Dios comienza a hablarle a Abraham, Abraham no le puso pero a Dios. Abraham no le buscó excusa a Dios. Abraham no le preguntó a Dios quién era que estaba hablando con él. Incluso la Biblia dice que cuando Jesús le sale al encuentro a Saulo o Pablo, Saulo, dice que cuando comienza Jesús a hablar con él, al no conocer a Jesús, él le pregunta, le dice: Señor, ¿quién eres? Le voy a predicar en esta noche, porque yo traigo una palabra de fe. Dios comienza, Dayana, a hablar con Abraham. Dios empieza a decirle a Abraham lo que Abraham tiene que hacer, pero Abraham nunca se atrevió a preguntarle a Dios quién era. Incluso que cuando Dios termina de hablar con Abraham, la Biblia dice que Abraham comenzó a caminar conforme a la palabra que Dios le dio. Y lo que llama mi atención es que dice que después que Dios le habla a Abraham, después que le dice que vaya, que salga de su casa, de su parentela, le dice que le va a mostrar la tierra en donde él iba a habitar. Y en esta noche yo le vengo a decir, más que Dios darte una palabra, Dios te da una señal de la palabra que Él te da. Aleluya. Poderoso eres Jesús. Dios te da una palabra, pastor. Más que la palabra, Él te da la señal de la palabra que Él te dio. La Biblia dice que también había una mujer sirofenicia de nación. Dice la Biblia que aquella mujer vivía en Tiro y en Sidón. La mujer viviendo allí, la Biblia dice que aquella mujer tenía una hija que estaba gravemente atormentada. Dice que la hija de la mujer, es decir, no dormía porque un demonio la atormentaba todos los días. La Biblia dice que aquella mujer, al escuchar hablar de Jesús, la Biblia dice que la mujer se acerca a Jesús y fue donde Jesús para ir a recibir el milagro de verdad que ella quería recibir. Dice la Biblia que cuando aquella mujer va al encuentro con Jesús, la Biblia dice que la mujer le dice a Jesús: Maestro, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija está gravemente atormentada. La Biblia dice que Jesús no le responde palabra a la mujer. Dice la Biblia que la mujer siguió insistiendo, diciéndole a Jesús que su hija estaba gravemente atormentada. La Biblia dice que cuando los discípulos escucharon esto, Dayana, los discípulos le dijeron a Jesús: despídela, que ella da voces tras nosotros. Dice la Biblia que Jesús no le respondió palabra ni a los discípulos, ni tampoco a aquella mujer que estaba hablando con Jesús. Lo impresionante de esto es que aquella mujer caminó como caminó Abraham. Aquella mujer tenía la misma fe que tenía Abraham cuando Dios llama a Abraham, y eso llamó mi atención. Y es que cuando tú eres un hombre de fe, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, ninguna de las dificultades ni los problemas te van a detener. Aunque te digan loco, aunque te digan ya tú me tienes harto, tú vas a seguir clamando al Mesías y vas a seguir clamando a Jesús por tu milagro. Las voces no te van a detener. Bartimeo, cuando escuchó que Jesús estaba caminando por la aldea, dice la Biblia que Bartimeo estaba llamando a Jesús. Le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia dice que los hombres y los discípulos que estaban ahí le dijeron: callad, callad. Yo aprendí, Dayana, que cuando tú eres un hombre o una mujer de fe, cuando tú empiezas a clamar por lo que realmente te pertenece, el diablo se va a levantar. Porque el diablo lo que quiere es que tú mantengas tu boca callada para que tus huesos se envejezcan.
El hombre de fe no se detiene. El hombre de fe camina por fe. El hombre de fe habla por fe. El hombre de fe come por fe. El hombre de fe trabaja por fe. Dice la Biblia que la fe es como un granito de mostaza. La mostaza entre todas las hortalizas es la más pequeña, pero en crecimiento ella es la más grande, dice la Biblia. Y dice que es tan grande que las aves del cielo vienen en ella y hacen nido. Así es el hombre cuando tiene fe. Todas las cosas, los planes, todas las oraciones que él hace, Dios le escucha y lo hace crecer como un granito de mostaza. Aleluya. Bendito sea el Padre. Donde estuvimos leyendo, la Biblia dice que Jesús, después de terminar de predicar la palabra, Jesús me impresiona porque Jesús tenía una costumbre. Cuando Jesús terminaba de predicar, Jesús no se quedaba, Dayana, hablando con los hombres. Jesús entendía que después de predicar, Él tenía una asignación, Él tenía una responsabilidad. Jesús entendía que hablando con los hombres no iba a recibir realmente lo que tenía que recibir para darlo al otro día. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús terminaba de predicar, Jesús despedía a la multitud. También Jesús despedía a los discípulos. La Biblia dice que Jesús, subiendo al monte a orar, dice que Jesús estando en el monte, y dice que Jesús esperó a la cuarta vigilia para descender del monte. Dice la Biblia que cuando Jesús desciende del monte, Jesús desciende, me parece, a las 4 o a las 3 de la mañana. Y dice que ya la barca estaba en medio del mar. La Biblia dice que Jesús empieza a caminar sobre las aguas. Y dice que cuando los discípulos vieron eso, que Jesús venía caminando sobre la faz de las aguas, la Biblia dice que los discípulos se sorprendieron. Los discípulos se asustaron y ellos dijeron: es un fantasma. Los discípulos confundieron a Jesús con un fantasma. Eso pasa cuando tú eres de poca fe. Eso pasa cuando tú no tienes fe. Por eso yo le hablé de Abraham, por eso le hablé de la mujer sirofenicia de la nación. Esa mujer nunca se imaginó cosas. Esa mujer, cuando escuchó hablar de Jesús, se acercó y punto. La Biblia dice que cuando los discípulos están sobre la faz de las aguas, y dice la Biblia que los discípulos se asustan, y dice que estando Jesús en las aguas, y dice que Jesús, dice que uno llamado Pedro le dice a Jesús: Maestro, si eres tú, di que vaya donde ti. La Biblia dice que cuando Jesús escucha esto, Jesús le dice: sí, ven. La Biblia dice que el único que se levantó, el único que salió de la barca fue Pedro. Dice la Biblia que cuando Pedro sale de la barca, la Biblia dice que Pedro comienza a caminar, y caminando Pedro sobre las aguas, y dice que vino un fuerte viento, y dice que el viento era tan fuerte, y dice que Pedro se asustó y ahí entró en la duda. Al Pedro dudar, la Biblia dice que Pedro se hundió, y eso captó mi atención. Mira por qué, porque hablando de Pedro estamos hablando de un pescador, Dayana. ¿Cómo puede ser posible que Pedro, siendo un pescador de mal, Pedro se hunde en las aguas, pastor? Dice la Biblia que Pedro se hunde y Jesús lo levanta. Pero yo dije: hello, ¿cómo es posible que Jesús estando parado sobre las aguas y Pedro siendo un pescador, y Jesús sabiendo que Pedro es un pescador y que Pedro sabe nadar, pero Pedro se hunde?
hunde. Lo que pasa es que cuando la duda llega a tu mente, lo que hace es que te quita todas las cosas buenas de Dios y te pone a pensar en las cosas negativas. La Biblia dice que cuando este hombre se hunde, Dios lo levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y dice que lo levanta Diana. Pero no me quedo ahí, porque la Biblia dice también que cuando Jesús murió y que Jesús volvió, dice que Jesús lo vio pescando. Cuando Jesús vio a los discípulos pescando, pastor, y dice que Jesús llama a los discípulos. Y cuando Jesús llama a los discípulos, el primero, Diana, que sale de la barca es Pedro. El primero, por Puerto Real, que sale de la barca es Pedro. Y dice que Pedro, aseándose de su ropa, y dice que se echó al mar y comenzó a nadar. Entonces, Diana, ¿cómo es posible que cuando a Pedro Jesús le dijo ven, cómo es posible que sabiendo nadar Pedro se hunde sobre la faz de las aguas? Así hay mucha gente, Porto, andando, pero no saben dónde van. Así hay gente que están caminando, pero no tienen dirección, pastor. Así hay gente que tienen tanto problema teniendo la solución, pero ellos se hunden con el problema. Hay gente, Diana, que están caminando y están caminando sobre las aguas, se están hundiendo sabiendo nadar. Yo vine a decirle a alguien aquí que si usted sabe nadar, tu fe te va a hacer entender que la duda no te va a confundir la mente. Hello. La duda lo que hizo, Diana, fue que le confundió la mente a Pedro. La duda fue que turbó a Pedro. La duda hizo a Pedro entender que no era un hombre suficiente, sino insuficiente. Oh my God. Oh my God. Bendito el Padre. Pedro se hunde sabiendo nadar, teniendo la solución en sus manos, teniendo la solución cerca, teniendo al Mesías cerca. Y Jesús, conociendo las intenciones de los hombres, conociendo los pensamientos de los hombres, me parece que Jesús dijo: ay, mira cómo está hundiéndose, sabiendo nadar. Mira cómo ese hombre, sabiendo nadar, un hombre que yo lo llamé siendo pescador, y hoy en día se hunde sobre la faz de las aguas. Oh my God. Por eso dice la Biblia, es que el que duda es como la onda del mar. ¿Qué hace la ola del mar? Dice que lo arrastra de un lado para otro, pastor. Así es el de doble ánimo. Es igual que el que duda. Una fe inquebrantable. Mi doña, cuando usted tiene una fe inquebrantable, las aguas no te pueden turbar. Los vientos no te pueden turbar. Las dificultades no te pueden turbar. Los problemas no te pueden turbar. El hombre de fe no permite que los problemas ni las dificultades lo turben, porque tiene fe. Abraham caminó sin saber dónde iba, porque tenía fe. La mujer sirofenicia de Nación recibió su milagro porque tenía fe. ¿Cómo es posible que los discípulos andando Fenicia tenían más fe que ellos? Hay un misterio, pastor. Hay una fe que viene del don de fe, pero hay una fe que viene por vista. Lo voy a repetir, Puerto. Hay una fe que se activa por el don que tú tienes, pero hay una fe que se activa por lo que tú ves. No es lo mismo, Puerto, caminar bajo el don de fe que caminar bajo el fe por vista. Pedro tenía fe. La fe que tenía Pedro era una fe de vista. Oh my God. Por eso yo decía, ¿cómo es posible que un hombre andando con el Mesías no tenía fe? Lo que pasa, el enfoque de los discípulos no era Jesús. El enfoque de los discípulos eran los milagros de Jesús. Ay, Dios mío. No es lo mismo, Jonathan, no es lo mismo enfocarte en Jesús
que enfocarte en los dones de Jesús. Así hay gente, Diana, que no se enfocan en lo que tú eres, se enfocan en los dones que tú tienes. Pastor, tú te vas a encontrar con gente que te van a amar no por quien tú eres, sino por los dones que tú manifiestas. Por eso estamos viviendo y estamos carentes de fe, porque queremos creer porque tú haces. No creemos porque tú no haces, sino porque tú haces. Tenemos que creer sin ver, no creyendo para ver, o no viendo para creer. Por eso dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza es esperar pacientemente, como el salmista David. Convicción es estar seguro de lo que tú estás esperando. ¿Me entendieron? La certeza, esperar con paciencia. Y la convicción es estar seguro, muy seguro de lo que tú solo no has visto, recibirlo. Para cerrar aquí, le voy a hablarle a un hombre muy usado por Dios y voy a seguir en la misma fe. Dice que Eliseo cruzó el Jordán con Elías. Escucha, Eliseo cruzando el Jordán con Elías. Eliseo caminaba con Elías, pero Eliseo no tenía la fe que tenía Abraham. Eliseo no tenía la fe que tenía la mujer sirofenicia de nación. Se lo voy a explicar. Cuando Eliseo cruza, la Biblia dice que estando de aquel lado, dice que Elías fue arrebatado, y dice que quedándose Eliseo con el manto solamente, no con Dios, sino con el manto. Al Eliseo Puerto Real ver que se quedó sin el hombre de Dios, ver que no sabe dónde está Dios, solamente tiene un manto en la mano, Eliseo dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? El hombre de fe no piensa así. Lo que pasa es que Eliseo, la fe de Eliseo era por lo que veía de Elías. Por eso te dije ahorita que los discípulos se enfocaron, Diana, en los milagros de Jesús, pero no en Jesús. Eliseo no se enfocó en Elías, se enfocó en lo que hacía Elías. Por eso cuando él agarra el manto, escucha dónde se enfocó, en lo que hacía Elías. Cuando él agarra el manto, él no consulta a Dios, él no ora a Dios. Él dijo, me parece, como yo vi a Elías manifestando milagros, yo también voy a golpear las aguas. Por eso Eliseo se turbó y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Porque quitó su mira sobre Elías para ponerlo sobre el manto de Elías. Ay, pastor, ay, ¿cómo te lo explico? Él quitó su mirada sobre Elías, sobre el hombre de Dios, y puso su mirada sobre el manto. Pasa una cosa, cuando tú quitas tu mirada sobre el propósito, no vas a aprender. Los discípulos nunca aprendieron porque no pusieron la mirada sobre Jesús. Eliseo no halló la solución porque nunca le preguntó a Elías cómo es que ese manto funciona. Nunca le preguntó cómo funciona el manto. Él se enfocó en el manto, no se enfocó en Elías. Por eso no le preguntó. Cuando tú le preguntas al hombre de Dios cómo es que manifiesta el poder de Dios, tú también vas a manifestar el poder de Dios. Pero cuando tú no le preguntas al hombre cómo manifiesta el poder de Dios, cuando llegue la prueba, tú te vas a detener. Ay, dice que agarró el manto. ¡Pah! No pasó nada. Porque la clave de que las aguas se abrieran era que Eliseo le preguntara a Elías: ¿quién es el Dios que hace que las aguas se abran? Ah, Dios santo. Él nunca le preguntó a Elías cómo se abrían las aguas, aún teniendo
la solución en sus manos, Eliseo, Diana, no sabía qué hacer. Así hay gente, pastor, con años en el evangelio, teniendo la solución en sus manos y todavía no han podido encontrar el camino. Todavía no saben cómo manifestar el poder de Dios. Hay gente con tiempo en el evangelio que no saben cómo predicar, no saben cómo cantar, no saben cómo orar, no saben cómo ayunar. ¿Por qué? Porque no se enfocan en quien sabe ayunar, en quien sabe orar, en quien sabe predicar, sino se enfocan en lo que hacen, lo que predican, lo que ayunan y lo que oran. La solución de esto es enfocarte no en los dones, sino aquel que manifiesta los dones. Una fe inquebrantable. Yo sé que en esta noche hay gente que va a salir de aquí caminando sobre las aguas, no dudando, sino creyendo, ni dejando que la duda lo turbe, porque ya tiene la clave en las manos. No te enfoques en los milagros, enfócate en quien manifiesta el milagro.